después de la Guerra Civil, llega a Logroño, se instala aquí, siendo militar. Estaba en el cuartel de infantería de aquí de Logroño, se casa y allá por el año, digamos, los años 50, empieza a retomar esa afición que ya había tenido anteriormente de fotografía, fotografiando a familiares, lógicamente, amistades y alguna que otra vista que a él le sorprende de Logroño, de la ciudad de Logroño en la que vivía. Ya en el año 1957, creo recordar, que es cuando empieza a tomarse más en serio esa labor fotográfica. ¿Por qué? Porque las amistades le dicen: ¿por qué no esa habilidad que tú tienes la trasladas a una forma de negocio, digamos? Entonces, sobre el año 1957, después de las experiencias que había tenido anteriormente, pues comienza a elaborar trabajos ya por encargo. Y todo ese material, el revelado de todo ese material, al no tener laboratorio, lo tiene que mandar, lo envía a un laboratorio que había aquí en Logroño que se llamaba Fotopayá, que estaba en Marqués de Vallejo. Fotovalde le suministraba también, cuando ya puso su laboratorio, propiamente su laboratorio, en Portales, donde vivía, le suministraba todos los materiales, tanto los negativos, siempre trabajó con Kodak, y el papel con que positivaba era siempre con Néctor. Balca en contadas ocasiones, porque decía él que el Balca era un papel demasiado caliente. En cambio, el Néctor era un papel en que los contrastes eran mejor conseguidos, tanto los grises como los blancos y los negros. Mi padre nunca hizo color, siempre funcionó en blanco y negro, siempre. No había gente que hiciera reportajes de boda, que es lo que en aquella época empezó a ser notorio, hacerse reportajes de la boda. Mi padre en ese caso revolucionó el arte de la fotografía de boda por las tomas que él lo hacía. Fue un fotógrafo de los primeros que fotografiaba siempre del suelo hacia arriba. Hacía ese tipo de tomas. Después utilizaba en los reportajes hasta 2 flashes para crear ese volumen en los cuerpos, en los vestidos, en las caras, y todo ello acompañado de una cámara que yo la recuerdo con verdadera devoción, una cámara alemana fabricada en Dresden, la Exacta Varex, una gran cámara. Y como decía anteriormente, con los 2 flashes, siempre se fotografía antes con un flash en una barra o encima de la cámara. Él llevaba 2, uno en la cámara y después con la otra mano lo llevaba de un sitio para otro con un cable bien extendido para hacer el efecto, ese volumen, para que no quedase la imagen aplastada en plano. Yo le ayudé en ciertas ocasiones llevando otro flash más. Así que quedaban unos reportajes de boda sensacionales. Hemos tenido 35 reportajes cada mes. Logroño y fuera de Logroño. Navarra, Burgos y Zaragoza. Y yo recuerdo que las bodas eran un acontecimiento. Estaba toda la gente de la calle, de la calle, que pasaba por la calle, se ponían en las puertas para ver a los novios, cosa que ahora no creo que sean más que los familiares los que estén. El fotógrafo tenía que, en aquella época, ahora yo imagino que también, tenía que ir un día antes para hacer unas fotografías a la novia con la modista y probándose el traje. Se hacía ese reportaje. Y yo recuerdo que antes en la calle había fotógrafos ambulantes que se acercaban a la boda para fotografiar a la novia y a los novios cuando salían, a hacer fotografías y después, sin permiso más que el de ellos,
cogían esa imagen y iban a venderla a los banquetes, pasándose por el Arco de Triunfo el fotógrafo que tenía la exclusiva para hacer este reportaje. Y hizo también el clásico carnet de identidad, pero vamos, en estudio, como hacía Jalón Ángel o como lo hacía Palacios, nunca lo hizo. Dice, oye Ernesto, ¿por qué no hacemos una cosa que se me ha ocurrido? Vamos a fotografiar Logroño, la ciudad, de noche. Y yo le dije, bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer de noche? Porque se necesita los flashes, las luces y tal. Y dice, no, lo vamos a hacer solamente aprovechando la luz que tiene la ciudad. ¿Cómo que tiene la luz que tiene? Sí, con la luz de las farolas. Dice, pues, a partir de la 1 de la madrugada, todas las noches saldremos. ¿Cómo? Desde la 1. Pues sí, dicho y hecho. Y así, casi todos los días salíamos con el trípode y con la Rolleiflex, que es la segunda cámara de mi padre, que la tenía como una joya, que de hecho es una joya. Y así, desde la 1 de la madrugada hasta las 3 de la madrugada, todas las santas noches, o casi todas, salíamos a fotografiar los sitios. Yo me preocupaba de que si había alguna persona que pasaba por allá, biciclista, algún coche, pararle la circulación para que pudiera disparar con la exposición que él calculaba, que después, como me decía, después vendrá la labor del laboratorio, que es donde se da el toque final de la fotografía. Y así estuvimos haciendo todo un reportaje de Logroño de noche. Que reportaje que, por cierto, quiero apuntarlo, cuando lo vieron en las vitrinas, que los puso mi padre en las vitrinas que tenía en Portales, y ahí colocó ese reportaje, lo fue colocando este reportaje, y alguien vino a mi casa, ha hablado con mi padre y le dijo que le hiciera este reportaje, se lo preparara, porque lo iban a llevar a Argentina, al hogar riojano el hogar riojano que tienen en Buenos Aires. Y ese reportaje lo vieron un chileno allá en Buenos Aires y se lo encargó a mi padre. Lo tienen en el hogar riojano de Chile, hogar riojano de Argentina, de Buenos Aires, y en el hogar riojano de México. Yo recuerdo que había aglomeraciones en las vitrinas para ver estas fotografías. Pero claro, era la primera vez que se veía Logroño en esas condiciones de noche. Hice fotografías a la salida del Puente de Piedra. Había un veterinario que al mismo tiempo era herrador, donde herraban las caballerías. Saliendo del Puente de Piedra de dirección a Ollón, a la izquierda, se hacían las cubas, Murúa. Después le dio buscó y localizó a uno que hacía cordeles. Después hizo una fotografía también a un señor que se colocaba bajando al Ebro a hacer zapatillas, Navarrete, las Alfares, unas preciosas fotografías. Era por su gusto, su placer. Lo que veía, pues trasladarlo. Como también no era comercial, porque no lo era, subir al puerto de Piqueras con plena nieve, con una moto Vespa, que aparece en muchas fotos, la veréis en las fotografías, con una Vespa, hacer fotografías de la gente
de los que era la gente chic de Logroño, subían a esquiar ahí al puerto de Piqueras y hacer fotografías, pero no para ellos, sino porque quería coger el ambiente ese. Todo lo hacía por su puro placer. No pensaba en el futuro, ¿no? Sino por el puro placer. Era el placer por el placer. Veía una cosa y... Pero nunca pensando... Siempre ha sido mi padre malo para esas cosas. O sea, no ha sabido nunca, no supo nunca valorar crematísticamente el valor de su obra. No. Llegaba a decir, no, dime tú lo que quieres, porque no podía decir, esto vale 3 o esto vale 4. No sabía. ¿Por qué? Porque nunca le acompañó eso, el valor de las cosas, sino solamente el placer por el placer, de hacer las cosas bien. Porque después, que me parece que lo he dicho al principio, venía la labor del laboratorio, que ahí es donde realmente eso es donde se hace la brujería, en el laboratorio. Verlo a mi padre poner los clichés en la ampliadora, colocarlos, poner el donde se recuadraban y tal, y hacer esos quemaditos, digamos, ponía y después con una cartulina o con la mano, pues, iba haciendo por aquí que se exponga más, por aquí que no se exponga, y después, claro está, la labor de los líquidos, el revelado, mateándolo suavemente, y ahora es el momento, hay que sacarlo ahora, mojarlo y pasarlo al fijador. Esa labor después, para mi gusto, era una labor auténtica, buena, lo mejor que tenía, lo mejor. El trabajo concienzudo, el trabajo fino, el cuidar los materiales desde la cámara, porque mi padre, y yo aprendí de eso, salía de hacer fotografías y limpiaba la cámara de arriba abajo. La observación en todo, tanto en los materiales como en las personas, porque claro, por ejemplo, en los reportajes, para hacer unas buenas fotografías no es encuadrar y disparar, sino buscar ese momento de esta risa, ese lloro, ese gesto, ese mover el cuello de un lado para otro. Ahora es ese momento de hacer esa fotografía. Esos detalles que mi padre nos cuidaba mucho, y he aprendido de él. Mi madre era maestra, desempeñaba su magisterio en el Círculo Católico, que estaba ahí en San Bartolomé, en las escuelas del Círculo Católico. Eso era escuela pública, pues en el que había pues mucha hambre. Los niños pasaban mucha hambre, yo lo estaba viendo. En cambio, cuando fui al colegio de Valvanera, con los hermanos maristas, ya era otra cosa, ya teníamos un recreo, un patio en el que salíamos, unos horarios, hacíamos los juegos y tal, y ahí era pues un régimen pues como era. Bueno, las famosas cosas que nos decían, después los castigos que nos infligían y cosas así. O sea, recuerdo la diferencia que había en la educación y después en comportamientos.
se ve al marista sonriente, afable, qué majo qué bien lo estás haciendo en la pizarra, o los que están en las mesas ahí todos con las manitas cruzadas y levantando la mano, o los que están en la sala de ciencias naturales que la teníamos arriba viendo las cositas y todo, muy amable, pero era para fotografía. El de lo que tú dices y después los materiales, estos siempre, estos, no investigo otros, no, estos, exactamente como las cámaras, que eso era una cosa obsesiva. Y decía, es que como con esta herramienta, con estas herramientas, las vayas de mala manera, pues nunca conseguirás las cosas bien hechas. Y después eso, tenía que ser alemán, y alemán. Glander, Rolfes, Exacta, alemán, todo alemán. Era la segunda Vespa que tenía. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues porque con ella se desplazaba a todos los lados. Había que ir con la moto. Y después, claro, como él concebía a ese vehículo, le tenía un cariño impresionante y era su sostén, digamos, para esos movimientos, pues le daba el premio de ponerla en las fotografías como fondo, como si estuviese aparcado, un componente más del paisaje, pero que íntimamente le estaba agradeciendo a ese vehículo primero el haberlo podido adquirir y después la labor que le estaba haciendo. ¿Sí? Es que además llevaba, ¿te acuerdas que te lo dije? En la parte de la rueda trasera llevaba un tablerillo pintado en blanco, muy bien hecho, ponía el nombre de Casado, así, fotógrafo de sociedad, ponía, porque era su anagrama, fotógrafo de sociedad.